Buenos días para todos. El objetivo de este video es mostrarles el uso de la aplicación para la modelación de zapatas achaflanadas en tecla desde Excel y Grasshopper. En primer lugar, debemos abrir Excel e ingresar los datos de las zapatas que vamos a modelar. En el Excel encontramos 8 columnas. La primera denominada nombre SAP, en la cual vamos a traer el número del punto que corresponde a dicha columna en SAP 2000. La segunda es el nombre de la columna. Esta corresponde al número de la columna que será asignado en Grasshopper. Este número se asigna dependiendo del orden de selección en el modelo de tecla. La tercera y cuarta columna son llamadas largo y ancho. Estas son las dimensiones del lado de la zapata. Es importante anotar que el largo va paralelo al eje X global de los diferentes programas y el ancho paralelo al eje Y. La quinta y sexta columna son para indicar si la zapata es excéntrica o concéntrica. En la quinta está el desplazamiento en X, es decir, horizontal a nuestra vista, en donde se tienen tres opciones: derecha, izquierda y centro. En este caso, si elegimos derecha, por ejemplo, la zapata se irá hacia la derecha y así respectivamente. La sexta columna tiene la misma función que la quinta, solo que en el sentido Y, es decir, vertical a nuestra vista, por lo que las opciones son arriba, abajo y centro. La séptima columna se indica la altura externa de la zapata y en la octava la altura de la zapata en la zona que da unida hacia la columna. A continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación. En este momento tenemos abierto tecla con uno de los modelos, con el modelo que vamos a utilizar como ejemplo. Este modelo particularmente, si lo vemos, está un poco inclinado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los ejes globales que están puestos en el modelo. En este momento vemos que aquí está el X y Y que están orientados en función de mi vista el X ortogonal y el Y ortogonal. Como podemos ver, la parte más corta del modelo es la que está en función de X. Bueno, vamos a abrir el Excel. El Excel lo encontramos en la unidad de red, la carpeta de proyectos, 2019, Complejo Américas, Ingeniería, Estructuras, Dibujo, Grasshopper. Y aquí encontramos dos archivos. Este archivo es un ejemplo, lo podemos eliminar en este momento. Y vamos a abrir el archivo de Excel. Para el ejemplo vamos a utilizar esta imagen, estas dos imágenes que corresponden a los datos de diseño. Sin embargo, como vemos, la orientación en el programa SAP 2000 está diferente. Tenemos dos opciones. Una de las opciones es cambiar los ejes globales y locales de mi modelo y ponerlos en función de estos mismos ejes. O la segunda opción es girar este elemento para no generar confusiones al momento de definir las columnas. Entonces vamos a utilizar la segunda. Vamos a seleccionar esta imagen y vamos a rotarla. La giramos 90 grados y vemos que ya está en función de la imagen que tenemos en el modelo de tecla. Listo. A partir de esta imagen vamos a definir la numeración de mis zapatas. En este caso voy a iniciar por esta zapata inferior izquierda y voy a aumentar los números de las zapatas yendo hacia la derecha. Entonces, si notamos, voy a correr esta imagen, la primera zapata, si aumentamos un poco esta imagen, la primera zapata es la 36, la primera zapata es la 36, luego la 33, 18 y 6. Entonces aquí colocamos 36, 33, 18 y 6. Vamos a eliminar estos números para dejarlos libres. La siguiente es 35, 32, 17 y 5. 35, 32, 17 y 5. Estos números no tienen ninguna función en el programa, sin embargo los ponemos para evitar confusiones. Luego vienen 34, 31, 16, 4. Luego vienen 27, 15, 3, 26, 14, 2, 13 y 1. El Excel realmente no tiene ninguna función, simplemente es una ayuda para poder generar el archivo que se conectará con Grasshopper.
En la siguiente columna vamos a colocar en orden numérico, porque en este mismo orden vamos nosotros a seleccionar en tecla cuando abramos la aplicación de Grasshopper. Entonces él nos va a numerar de esta manera. Entonces la idea es tener el nombre de SAP para saber que el punto 33 en SAP es el punto 1 en Grasshopper. Bueno, el siguiente caso corresponde a las dimensiones de la zapata. Si vemos aquí en esta imagen se ve las dimensiones en este lado y tenemos aquí por colores digamos las dimensiones que se van a definir en cada uno de los elementos. Vamos a eliminar estas dos columnas para poder poner la dimensión en X y la dimensión en Y. En este caso es bien importante tener en cuenta que de cómo giramos el dibujo, las dimensiones van a cambiar. O sea, en este caso, la que teníamos como 1.60, por ejemplo, en el tipo de zapata 3, va orientada en la dirección X del modelo de SAP, pero irá orientada en la dirección Y del modelo de tecla. En ese sentido es muy importante tener en cuenta en qué orientación y hacia qué dirección voy a definir ese lado. En este caso, como estamos hablando de los lados de tecla, vamos a definirlos de manera inversa. ¿Qué quiere decir? Que el que aquí me aparece de primeras, para mí va a ser el ancho, y el que me aparece de segundas va a ser el largo de la zapata. Entonces la primera tiene 1300, porque las dimensiones debemos darlas en milímetros por 1300. De una vez definimos que esta zapata, por lo que vemos en la imagen, es centro-centro. Entonces podemos copiar uno de estos datos, centro-centro, y además de una vez podemos definir cuál es la altura externa, que aquí también la tenemos, 250, y la altura de la columna es 40. Entonces ya tenemos este registro. Podríamos ponerle el mismo color aquí, que es rojo, colocémosle un color más suave, y podemos copiar de una vez estos datos en las zapatas en que corresponden. Entonces vemos que está en la 36, 33 y 18. 33 y 18. Vamos a ir copiando estos datos. Luego está en la 35, 33, 32 y 17, perdón. 35, 32, 17. Luego está en la 34, 31 y 16, 34, 31 y 16. Y por último está en la zapata 27 de SAP 2000. Vamos a guardar estos valores por acá para tenerlos disponibles más adelante. Es muy importante que los textos que se pongan sean exactamente igual a como se están definiendo acá. Si ponemos un espacio de más, como es una programación, no va a entender qué significa arriba, entonces va a generar un problema. Listo, ya tenemos definidas las zapatas rojas. Ahora vamos con la segunda zapata. Si vemos están en esta zona, entonces vamos la segunda zapata, que corresponde en el principio a la número 6. Aquí tenemos la número 6. La vamos a definir con las dimensiones, que son 1500 por 1500. Aquí vemos que la posición, si nos vamos aquí a nuestra imagen, la posición, en este caso estamos viendo que es a la derecha. Para nuestra zapata será hacia la izquierda, porque queremos que se vaya hacia el lado izquierdo. Y en el sentido vertical está centrada. Listo, entonces colocamos 1500, 1500. En este caso vamos a definir que se vaya para la izquierda. Y en el desplazamiento en vertical o Y vamos a definir lo que sea centrado. La dimensión, altura externa es 250, la altura en la columna es de 400. Listo, tenemos definida el segundo tipo de zapatas. Vamos a colocarle aquí un color azul y vamos a aplicarla a los diferentes elementos. Entonces aquí tenemos que va en la 6, la 5, la 4 y la 3. Entonces la 6, la 5, la 4 y la 3. Listo. El siguiente paso es definir las siguientes zapatas, evidentemente. Entonces, la zapata 3, que en este caso aparentemente es una sola, y aquí al final del Excel tenemos también la cantidad.
vamos a definirla directamente desde acá. Entonces la zapata 3, tipo 3, en este caso es para el nudo en SAP número 2, que es este nudo de acá. Vamos a desplazar esto un poco para acá, para no perder esos registros. Y vamos a definir entonces la zapata 2. La zapata 2 tiene una dimensión de 260, de 2600, en el sentido X de nuestro programa. Perdón, todo lo contrario. En este caso, como vamos a esta dirección, según los ejes globales que nosotros estamos teniendo en tecla, sería este lado. Y este lado, por la forma en que se ve gráficamente aquí, entenderíamos que es el lado de 1600. El siguiente lado, que es el lado que vamos a poner vertical, sería el lado de 2600. Igual que en la zapata anterior, tenemos una definición de 250 en la altura externa y 40 en la altura hacia la columna, y también está inclinada hacia el lado izquierdo. Entonces podemos copiar estos datos y cambiamos aquí el color para saber que es una zapata diferente. Listo. Podríamos tratar de igualar los colores a las definiciones de diseño para no tener confusiones. Bueno, el color está muy oscuro, dejémosle este. Bueno, la siguiente zapata es la zapata tipo 4. Notamos que está en el nudo 14 y en el nudo 15. Entonces nos vamos para aquí el nudo 15, y en el nudo 15 tenemos 170, 1700 por 1700. Las opciones son centro-centro, y también vemos que está de 25 en la altura externa y 40 en la altura hacia la columna. La ponemos acá, podemos cambiar el color. Y copiamos en la zapata número 14. Podemos ir guardando cambios. Luego viene la zapata número 5. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, nos faltaron dos zapatas, que fueron la zapata número 3 y la número 1, que son iguales aparentemente a la zapata número 3, con la diferencia de que la zapata la que está en el nudo número 13, tendría que ir inclinada hacia la derecha según esta gráfica. Entonces vamos a copiar la zapata número 3, vamos a pegarla en el nudo número 1 y vamos a pegarla en el número 3, en el nudo número 13. Sin embargo, aquí tenemos que cambiar la inclinación y tenemos que ponerlo hacia la derecha. Vamos a copiar este formato, y aquí hacemos lo resaltamos en otro color para tener en cuenta que va hacia otro lado. Y por último tenemos la zapata tipo 5, que está en el nudo 26, y en el nudo 26 entonces de igual forma van 1850 por 1850. Esta zapata va hacia la derecha. Vamos a copiar este número de acá y va centrada. Por último vemos que esta zapata en el lado externo está en 300 y en la parte interna está en 400. Bueno, esta sería la definición de las zapatas. Estos datos de acá los tenemos que eliminar, eliminando las columnas, y vamos a guardar cambios en el Excel. Listo, entonces esta es la definición que nosotros tenemos para el modelo, y como dijimos antes, vamos a seleccionar las columnas en tecla en este mismo orden. Yo partí o inicié desde el nudo izquierdo inferior y fuimos avanzando hacia el lado derecho, y así fuimos uno por uno. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a generar directamente en tecla y en Grasshopper. Lo primero que hacemos es abrir Grasshopper, abrir Rhino. Vamos a abrir primero Rhino y luego abrimos Grasshopper.
podemos abrir un modelo de objetos grandes, nuevo. Después de abrir Rhino, en las opciones que están aquí en la pestañita o en la pestaña estándar, nos vamos por este navegador o por estos iconos y abrimos la aplicación Grasshopper. Aquí está la opción, se llama ejecutar Grasshopper, damos un clic y automáticamente nos va a abrir Grasshopper. Bueno, como notamos, la aplicación es esta, se llama modelo zapatas achaflanadas 2. Vamos a copiar esta ruta y desde Grasshopper vamos a darle File, Open Documents. Y abrimos, podemos pegar la ruta acá, en caso de que no la tengamos, y seleccionamos este archivo y le damos a abrir. Esta es la aplicación. Lo que tenemos que hacer en este caso es únicamente conectar los elementos de tecla y por este lado conectar los elementos del archivo en Excel. Bueno, Grasshopper solamente reconoce archivos en formato CSV. En ese caso vamos a guardar una copia de este archivo en Excel como nuestra. En este caso vamos a colocarle un nombre que corresponda al nombre del bloque. En este momento acabamos de guardar una copia en Excel, sin embargo necesitamos guardarlo también como un .csv. Es esta opción, csv ms-2, y guardamos el archivo con ese nombre, en esa ubicación por ahora. Listo, él nos dice que algunas características del archivo se van a perder, como las imágenes y los colores, pero pues en este momento para Grasshopper no lo necesitamos, por eso hacemos dos copias del archivo. Cerramos el Excel y acá vemos que quedaron los dos archivos. Vamos a abrir este para que lo podamos ver. Y como ven, se han perdido las imágenes y los colores, pero no los necesitamos. Y justamente la idea es tener una copia por si necesitamos hacer algún ajuste o tener la trazabilidad de sobre qué elementos se quedó definido. Este es el archivo que vamos a llamar. Entonces lo primero que hacemos es copiar la ruta, esta ruta en donde está el archivo. La pegamos aquí en este bloc de notas y ponemos un backslash, copiamos el nombre del archivo. Es importante que tengamos activos las extensiones. Para activarlas podemos ver en vista y aquí hay una opción que dice extensiones de nombres de archivo. La razón es porque debemos copiar absolutamente todo el nombre, incluyendo la extensión del archivo. Entonces copiamos este nombre, nos vamos para Grasshopper nuevamente y después de este nombre pegamos el nombre del archivo. Como podemos ver, acaba de cargar la información en el Grasshopper. Aquí vemos los datos separados por coma. Eso es lo único que hay que hacer. Ya él se encarga de organizar los datos. Y lo siguiente que debemos organizar es los elementos que vamos a traer desde tecla. La forma es seleccionando este elemento. Es aconsejable que cuando definamos estos elementos procuremos tener solamente las columnas prendidas para no generar confusiones. Listo, vamos a tenerlo de esta forma. Le damos clic derecho sobre este icono, Set Multiple Beams, y vamos a seleccionar en el orden que dijimos en el Excel. Entonces primero esta, luego esta, con clic izquierdo, esta, y así en ese mismo orden. Está la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, y así respectivamente. Recuerden que el orden en que seleccionamos es el orden en el que Grasshopper va a llamar los archivos o va a llamar las columnas. Entonces, si recordamos, habíamos dicho que primero iba la columna 36,
luego la 33, luego la 18 y la 6, y así respectivamente. Entonces en ese mismo orden estamos seleccionando. Grasshopper nos lo va a numerar en este orden para que coincida con las columnas que estamos definiendo. Damos clic en el botón central del ratón y él va a comenzar a traer estos datos que estaban en el archivo Excel, los va a analizar y va a comenzar a modelar las zapatas. Esperamos un momento porque en este momento está está ejecutándose la aplicación. Como vemos, se han creado las zapatas con los chaflanes. Y el chaflán se acomoda, por supuesto, a la dimensión y a la posición de la zapata. Podemos hacer cambios directamente en el Excel o podemos hacer cambios en el Grasshopper si lo queremos. Vamos a borrar esto un momento. Nuevamente vamos a Grasshopper y ejecutamos. Con el clic central del ratón y nos vamos hacia la parte inferior donde hay un icono de play. Aquí podemos ver que se han creado las zapatas de nuevo con la configuración que habíamos elegido. Si comparamos contra el archivo en Excel que teníamos, vemos que tiene las mismas características y las mismas dimensiones. Además, podemos ver que han quedado rotadas en función de la rotación de la columna. Si tuviéramos una columna independiente con una rotación única, ella también reconocería la rotación de cada columna.